Vamos a ver el video de Jordi Wild e Ibai Llanos hablando de Dios. 5, 4, 3, 2, 1. Va. Pero claro, yo no creo en Dios. O sea, yo me noto que yo realmente no creo en Dios. Pero, Cero. Es que es raro, es difícil tener una opinión de esto. ¿Por Porque qué? no creo en Dios, pero claro, ¿mola creer en algo? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿hay un momento donde hay que creer en algo necesariamente? Es buena la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la razón por la que deberíamos creer en algo? ¿Qué sentido tiene? Bueno, o sea, creo que primero es sentido de orientación, ¿no? O sea, Dios o la creencia en Dios nos ayuda como punto de referencia para poder encontrarle sentido a la vida, para poder diferenciar lo bueno de lo malo. O sea, en sentidos prácticos, la creencia en Dios nos sirve como ancla, como punto de referencia a los seres humanos para orientarnos hacia dónde está el norte, en sentidos prácticos al menos, ¿está bien? Porque si no, después, a ver, si Dios no existe y es todo un viva la pepa, cualquiera hace lo que se le canta, total es el Dios de su propia vida, ¿no? Entonces, creo que en sentidos prácticos, obviamente creer en la existencia del Dios cristiano te beneficia en ese sentido. Ahora, obviamente nosotros sabemos de que el cristiano no es que busca un beneficio o que de alguna manera Dios te dice, bueno, cree en mí para poder alcanzar estos beneficios. No estoy diciendo eso. Pero en sentidos prácticos me parece de que sí, de que sirve creer en el Dios cristiano. Sin mencionar que si es verdad, todo lo que es verdadero nosotros estamos moralmente obligados a creerlo. Nosotros estamos moralmente obligados a creer en aquello que es verdadero, ¿se entiende? Entonces, si Dios existe, creo de que también es un acto moralmente correcto el hecho de aceptarlo como tal, no aceptar dicha creencia como tal, qué sé yo. Está bien creer en que hay algo más allá de la muerte. No tiene por qué ser Dios, ¿no? Es un poco lo que más cerca nos pilla a los españoles, pero... Y sentido tiene, porque si le pifiás en esta vida diciendo, bueno, no hay vida después de la muerte y te encontrás con que hay vida después de la muerte, sentido tiene. Claro, yo creer no creo realmente, pero luego... ¿Tú tienes miedo de la muerte? Sí tengo miedo de la muerte. ¿Mucho? Creo que cada día menos, porque como estoy viviendo bien, es como, bueno, si me he muerto, pues que me quiten lo bailado. Bueno. A ver, yo tengo miedo a la muerte, pero el tema que hay que preguntarle a alguien que tiene miedo a la muerte, vos lo que le tenés que preguntar es, ¿de qué es lo que tenés miedo? Porque una cosa es creer, porque hay veces cuando yo digo yo le tengo miedo a la muerte, los cristianos más espirituales que el propio Jesucristo dicen, ay, ¿cómo vas a tenerle miedo a la muerte si nosotros estamos en Cristo? No, pero pará. Yo cuando digo que le tengo miedo a la muerte, no estoy diciendo que tengo miedo a qué es lo que ha de ocurrirme en el más allá. No estoy diciendo eso. Yo tengo miedo del momento que todo mundo tiene que atravesar, de dejar de respirar esos segundos donde te toca enfrentar a la muerte, que es un instante nada más, pero a ese instante yo le tengo miedo. ¿Se entiende? Ahora, yo estoy completamente seguro de lo que pasa luego, ¿está bien? No es que te pueda hacer un plano detallado de cuáles son los pasajes en donde mi alma va a transitar para llegar a las puertas de los cielos. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que sé que existe una vida después de la muerte, un tipo de existencia después de la muerte, y dicha existencia estando en Cristo me garantiza paz y me garantiza estar junto a Él eternamente. ¿Está bien? De eso no tengo la mínima duda. Ahora, mi temor a la muerte es justamente en el plano físico, atravesar ese momento en donde tus signos vitales se ponen pip. Eso a mí me da miedo, tengo que ser sincero, me da miedo, como me da miedo también ver videos de internet que producen miedo. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, hay gente que le tiene... Yo le tengo miedo a eso. ¿Y cuál es? ¿Es menos fe? No es menos fe, porque no tiene nada que ver con mi fe, no tiene nada que ver con la vida después de la muerte o la existencia luego de mi muerte física, ¿no? Nada tiene que ver. Entonces me parece que a una persona que tiene miedo a la muerte hay que ser incisiva con respecto a eso. ¿A qué le temes con respecto a la muerte? He jugado con Neymar, que te jodan, San Pedro. Pero, te puedes ir a tumba contento. Pero sí tengo miedo de la muerte. O sea, a ver, mucho, coño, depende de la situación. Entran 4 serbios con un palo a mi casa, me acojono.
pero mucho miedo. O sea, en mi día a día normal, no tengo miedo de la muerte. Pero Obvio, nadie tiene miedo a la muerte en su día a día normal, ¿no? Y más cuando te va bien como a eBay. O sea, olvídate, lo que menos querés pensar es en la muerte, la estás pasando re bien, ¿no? De hecho, justamente por eso creo de que muchas veces Dios utiliza la pobreza y el sufrimiento para que la persona se replantee las cosas más importantes de la vida. Porque cuando vos sos exitoso, te va bien, toda la carne se ve satisfecha. ¿Por qué? Porque tenés todo lo que querés, podés hacer todo lo que querés hacer, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, cuando vos tenés necesidades físicas, ahí de verdad te sentás esos 5 minutos y te replanteás las cosas más importantes de la vida, ¿no? Entonces creo, ojo, yo no soy una persona que aplaude la pobreza. No estoy diciendo eso, ¿está bien? Doy gracias a Dios porque vivimos en Occidente en un mundo, al menos exceptuando la Argentina lamentablemente, pero en un mundo donde podemos progresar y podemos disfrutar de ciertas comodidades y demás. Agradezco a Dios por ello, agradezco a Dios por el deseo de querer prosperar y que Dios nos permita prosperar económicamente, etcétera, etcétera. No estoy a favor de la pobreza y que todo el mundo sea pobre, no, pero lo que sí veo como beneficioso espiritualmente hablando en algunas personas es que si ciertas personas no atravesaran estos momentos de dificultad por medio de enfermedades, problemas emocionales o mismo la pobreza y demás, nunca podrían acercarse a Dios porque somos muchas veces tan orgullosos, soberbios, que no miramos hasta arriba pidiéndole una mano a Dios hasta que no estamos con la manzana rodeada, ¿se entiende? De hecho, a mí me pasó que a partir del momento en el que empiezo a sufrir los ataques de pánico y la idea de la muerte constante viene a mí y me perturba muchas veces diciendo tenés esto, tenés lo otro y demás, a partir de que no me ha ocurrido eso, eso, es a partir del momento en el que yo de verdad me replanteo mi fe y digo, ¿cuál es la razón por la que yo tengo que estar apegado a Cristo? Y es por causa de esto, es por causa del gran problema que atraviesa el ser humano, que es el pecado y su consecuencia, que es el dolor, sufrimiento y la muerte. Entonces, recién ahí, cuando atravesás por ese tipo de circunstancias, es cuando te replanteas lo importante de la vida. Entonces, bueno, nada, ese es mi punto de vista. Pero tengo miedo de la muerte, tío. La verdad que sí. Y cuando piensas la paranoia esta que me pasaba de pequeño de te vas a morir y es como estar dormido. Yo tuve una época, no sé qué edad tenía, pero de una obsesión con eso. Que lloraba. Es que yo me ponía a llorar porque pensaba, me voy a morir. Incluso me daba cosa irme a dormir porque pensaba, ole, es que dormir es como morirte. Tengo amigos que les pasó, que se pensaban… Ernesto Barbecue, un compañero mío, de muy pequeño le pasaba que no podía dormir porque decía, coño, igual me duermo y no despierto. Claro, dormir es como morirte. O sea, un es poco. que es eso, es la Para mí sería fantástico morirme dormido. Te juro, para mí sería fantástico. desaparición de la conciencia era como… No quiero dormir. Sí. ¡No! Es como morirte un rato, Sí. tío. Y yo sí que de pequeño tuve mucho, pero sí que tienes que aprender a olvidar esto. Yo no pienso en la muerte, a mí me asusta mucho, me caga vivo, pero intento no pensar, porque es que si no, no vives. Claro, es eso. Si no piensas, no tienes miedo. Si lo piensas, te acojonas. Claro, si un te poco más. obsesionas, y ya no solo la tuya, Sí. la de seres queridos, es como, no, eso tiene que… mira, si llega un día que llegue, pero es que no puedes centrarte. Pero yo creo que el tema de Dios, creo que viene por ahí. Yo creo que si no muriéramos, no existiría la idea de Dios, creo yo. O Claro. quizás hubiera existido y ya no Claro. existiría. Creo que viene mucho por ahí, por ese desconocimiento, ese qué pasará de… A mí me parece que, pese a que todas estas cosas son aquellas que muchas veces terminan siendo el detonante para plantearnos la pregunta ¿Dios existe? Yo no creo que es que porque sufrimos estas cosas creamos un Dios en nuestra imaginación. No creo que sea eso. Sino todo lo contrario, que por causa de sufrir estas cosas recordamos a Dios. Y no recordamos en un sentido platónico como si fuera que existíamos en otra vida como seres espirituales, ¿no? Y hemos sido encarnados. No me refiero a ese tipo de recuerdo. Digo que recordamos que existe la posibilidad de la trascendencia de un Dios bondadoso que nos provee una solución a este problema. Y es justamente eso lo que yo considero que es parte del actuar de Dios. Que, vuelvo a repetir, si no existieran las consecuencias del pecado, nosotros navegaríamos en el pecado sin ser conscientes y nunca plantearnos el problema de la transgresión moral que estamos día tras día viviendo. Sería moneda corriente. Ahora, como la transgresión moral, el pecado, tiene sus consecuencias,
esas consecuencias son las que, por gracia de Dios, nos llevan a, por medio del dolor, a replantearnos nuestra vida, el sentido de la vida y la existencia de Dios y qué Dios desea con nosotros. Entonces, hasta en las cosas más dolorosas, Dios es misericordioso y su gracia nos alcanza. Después tiene que haber algo más, porque coño, es triste estar toda la vida currándotelo, que son pocos años para luego dejarlo todo y a tomar por culo. Claro, ¿no? ¿O qué eres después de la muerte? Claro. ¿Te conviertes en algo? Eso que acaba de decir Jordi es la clave. O sea, si vos sos ateo, dejás de existir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Pierde todo tipo de sentido la vida. Y no solamente pierde el sentido de la vida en términos generales hablando, sino también en términos individuales. O sea, ¿cuál es el sentido de que te levantes todas las mañanas para ir a trabajar si mañana, pasado tras pasado vas a terminar muriendo y la muerte es dejar de existir? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún tipo de sentido todo tipo de esfuerzo, todo tipo de acto de bien, todo tipo de sacrificio, pierde todo tipo de sentido porque cuando te morís dejás de existir, ni tus memorias van a quedar. Entonces me parece que esa pregunta que acaba de hacer Jordi es justamente la que como ateo se tiene que hacer seriamente. Vas a algún sitio, no es nada. ¿Hay algo que pueda demostrar científicamente lo que ocurre al 100%? Es como... No, tío, y eso es la putada. Y bueno, no, pero ya hablar de Dios y hablar de ciencia me parece que es tratar de medir con un termómetro un kilómetro, ¿se entiende? O sea, el instrumento no es adecuado para lo que querés hacer. Claro, o sea, no, o sea, puede haber, ¿no? Un poco teorías, lo que se cree, tal, pero claro, hay un señor que diga, oye, ustedes tranquilos, al 100%, cuando te mueres, pasa esto, te conviertes en un perro, pero... Bueno, pero ese tipo en el cristianismo que nos da ese tipo de seguridad es Jesucristo. El cristianismo es distinto a todas las demás religiones por la persona de Jesucristo, porque Él es el que nos da certeza de todo aquello que en el plano espaciotemporal y con las limitaciones físicas que tenemos jamás podríamos llegar a acceder a ese tipo de conocimiento. El que nos da la garantía de que existe una realidad luego de la muerte física es Jesucristo. Y tenemos buenas razones para creer de que lo que Él transmitió es verdadero. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Entonces, en el caso del cristianismo sí podemos decir, el tipo que te da esa garantía es fiel y verdadero. Bueno, hasta ahí nada más porque no quiero opinar al respecto. Esta fue mi reacción al diálogo entre eBay Llanos y Jordi Wild sobre la existencia de Dios. Espero que les haya servido. Es una mera opinión de un servidor nada más. Hasta pronto.